en castellano llano, largo y tendido. Hola, bienvenidos en Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela, iniciando hoy una nueva serie de nuestro canal digital titulada El orgullo, el prejuicio y Pluto. Cuando uno oye el nombre Pluto, a todo el mundo, con la excepción quizá de los extremadamente jóvenes, le viene a la mente una imagen muy entrañable y harto conocida, el perro Pluto. Prácticamente desde la primera posguerra, pero especialmente desde el tiempo de los baby boomers, cuando la televisión y el cine terminaron de generalizarse en el mundo, hasta el día de hoy, virtualmente todas las generaciones hemos crecido con personajes de dibujos animados como el perro Pluto, inventados por el señor Walter Elias Disney en 1930. Así que ya me figura muchos de ustedes diciendo, ya viene Pirela otra vez con una de las suyas, ¿no? Por lo del orgullo y el prejuicio, muchos entenderán la referencia a la obra de ese título de la célebre novelista del siglo XIX, Jane Austen, llevada al cine también con mucho éxito a principios del siglo XXI. Pero la mayoría seguramente se preguntan, ¿qué rayos tiene que ver el orgullo y el prejuicio con un personaje tan querido y tan ajeno a tal sentimiento y preconcepto como Pluto? El simpático perro que junto a Mickey Mouse, o sea, el ratoncito Miguel, Goofy y otros, forman parte de la familia de entrañables personajes que poblaron la niñez de tantos de nosotros. Dado que en esas historias de dibujos animados, Pluto es el perro de Mickey Mouse, muchos podrán también preguntarse de modo jocoso, ¿cómo es que siendo perro, o sea, un animal que en la cadena alimenticia de los mamíferos figura tan alto que puede hasta comerse a un ratón, Pluto sea la propiedad de un ratón, Mickey Mouse? Y cómo en cambio Donald, siendo un pato, o el mismo Goofy, que de hecho es también un perro, vistan ropa civilizada, caminen en dos pies y hablen en lengua humana, como también lo hace el ratón Miguel. Mientras que Pluto está completamente desnudo, anda en cuatro patas y no habla, sino que ladra. Pero de lo que nadie tendrá duda es que el inocente y adorable perro Pluto está muy lejos de ser orgulloso o de tener prejuicio alguno. ¿A qué viene entonces ese título de nuestra serie, El orgullo, el prejuicio y Pluto? Bueno, lo primero que corresponde decir es que el nombre de Pluto, antes de ser el del perro de las comiquitas de Disney, fue el del dios romano del infierno, que es equivalente al griego Hades. Así pues, el nombre Pluto puede también asociarse a una figura oscura, como esta de la mitología greco-romana, perfectamente relacionable con sentimientos negativos o antivalores, como el prejuicio o el orgullo. Orgullo no en el sentido elevado, de honra o dignidad, sino en el sentido peyorativo, de soberbia, arrogancia o petulancia, que con frecuencia tiene en la novela de Jane Austen. Pero nuestra serie no tiene que ver en realidad con ninguno de estos personajes, pero sí con un caso bastante célebre de prejuicio y orgullo en el sentido peyorativo del término en la historia de la exploración astronómica. ¿Quieres saber a qué me refiero con el nombre Pluto en las cápsulas de esta serie? ¿Y cuál es esta notable historia de prejuicios y orgullo malsano que constituye de hecho una página no muy brillante en la historia de la astronomía? Pues te invito a ver nuestro próximo episodio. Continuando con nuestra serie titulada El orgullo, el prejuicio y Pluto. En el episodio anterior ya indicamos que con el nombre Pluto en el título de esta serie no nos referíamos al entrañable perro de Mickey Mouse, en los dibujos animados del señor Walter Elias Disney, incapaz, estamos de acuerdo, de prejuicio alguno u orgullo malsano, ni tampoco al otro personaje, por el contrario siniestro, y sí bien asociable a tales sentimientos oscuros, como es el dios romano del infierno, que también se llama Pluto. Y decíamos que, si bien ese nombre en la presente serie no se usa en referencia a ninguno de estos dos personajes, sí se refiere a un caso bastante célebre de prejuicio y orgullo, en el sentido malsano del término, en la historia de la exploración astronómica. Y es que
También Pluto es el nombre en inglés del llamado planeta Plutón. Pluto es pues en castellano Plutón y es a dicho planeta y a su crónica a lo que la presente serie se refiere. El asunto se remonta a la historia de un personaje bastante pintoresco en la astronomía estadounidense, un industrial del algodón con formación matemática e intenso interés en los planetas, nacido en una familia adinerada del Massachusetts de finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se llamó Percival Lowell. El estado de Massachusetts es la reconocida cuna de las revueltas populares y el movimiento patriótico que desembocó en la llamada Revolución Americana, o sea, la emancipación de Estados Unidos del dominio monárquico de la Gran Bretaña. Pero en cierto modo, paradójicamente, Massachusetts fue también el asiento, quizás más que ningún otro territorio en la Norteamérica de entonces, de descendientes de familias de privilegio, como los Lowells y los Cabots, provenientes originariamente de la más encumbrada aristocracia británica. Estas familias se consideraban tan por encima del populacho común que a la época colonial parece atribuirse una cancioncita popular que se refería a Boston, ¿verdad?, la capital de Massachusetts, como The home of the bean and the cod, where Lowells spoke only to Cabots, while Cabots spoke only to God. O sea, en mi traducción libre para que rime más o menos igual en castellano, se diría aquel hogar del bacalao y el frijol, donde los Lowells solo le hablaban a los Cabots, mientras los Cabots solo le hablaban a Dios. Percival Lowell fue un hombre tan adinerado que se permitió el lujo de construir su propio observatorio astronómico con su telescopio privado en el desierto de Arizona, en Flagstaff, desde donde él y sus sucesores en el curso de los años patrocinaron ciertas ideas que pueden considerarse curiosas o intrigantes, pero que eventualmente probaron ser erróneas. En el curso de observaciones propias en su telescopio de Arizona, Lowell creyó ver una red intrincada de canales en la superficie del planeta Marte y se convenció de que tales estructuras fueron construidas por una civilización marciana para acarrear agua de los polos hasta las secas pero productivas planicies cerca del ecuador del planeta. Lowell sostuvo esta creencia sin tener evidencia propiamente científica de que esto fuera así hasta el fin de sus días. Sin embargo, los avances en materia de observación astronómica, así como la moderna exploración del sistema solar, han descartado esta teoría como pura ficción. ¿Quieres saber más sobre la imaginación exuberante de Percival Lowell? Pues te invito a ver nuestro próximo episodio. Continuando con nuestra serie titulada El orgullo, el prejuicio y Pluto. En el episodio anterior ya hablamos de la teoría de Percival Lowell sobre la existencia de canales en Marte, supuestamente construidos por marcianos industriosos para acarrear agua desde los polos, donde se había observado que existía, hasta las planicies cercanas al ecuador del planeta, que eran muy productivas, pero también muy secas. Puede argumentarse que esta excéntrica hipótesis resultó ser solo un caso de simple prejuicio, en el sentido de que Lowell la sostuvo hasta su muerte sin aportar prueba alguna, más allá de imágenes borrosas en su telescopio privado y dibujos a mano alzada del sistema de canales basados en su interpretación personal de lo que veía. También puede argumentarse que este fue un caso de orgullo en el sentido de soberbia personal, ya que el señor Lowell actuó como que si su gran inversión privada en el observatorio de Flagstaff, Arizona, y el prestigio de su aristocrático apellido debían bastar para que se aceptara dicha teoría como buena y válida en el mundo científico, sin requerirse evidencias empíricas reproducibles y comprobables de modo independiente por otros miembros de la comunidad de estudiosos. Desde luego, y como era de esperarse, con todo su dinero y su renombre, la reputación de Lowell para la ciencia quedó bastante arruinada, justamente debido a esta actitud,
más la ausencia de pruebas y la comprobación mediante nuevas y avanzadas observaciones astronómicas posteriores de que la existencia de canales en Marte era puramente imaginaria, ¿no? Sin mencionar el mito de que existiera o hubiera existido en el planeta una civilización capaz de edificar y operar semejante sistema global de irrigación. Pero esta no fue la única especie de aventura astronómica que la fortuna personal y porfía de Lowell le permitió a él y a sus seguidores lanzar, perseguir y sostener, se diría hasta con cierta arrogancia, a través de los años, desde los observatorios de Flagstaff, en el desierto de Arizona, cerca del Gran Cañón del río Colorado, en Estados Unidos. Otra aventura célebre en la que se embarcó el señor Lowell fue la búsqueda de lo que en esos días llamaban el planeta X. A partir de comprobar en su observatorio cierta anomalía en el movimiento de los planetas Urano y Neptuno, que los hacían describir órbitas no acordes a las predichas por la comprobada fórmula newtoniana, Lowell concluyó que debía existir un planeta más allá de Neptuno que causaba esta perturbación. Y se imaginó también que dicho planeta debía ser un gigante gaseoso, parecido a los otros grandes planetas de nuestro sistema solar como Júpiter y Saturno. En su momento, y a falta de evidencias comprobatorias en contrario, esta hipótesis ganó mucha credibilidad, y por muy buenas razones, ¿no? No sería la primera vez en la historia de la astronomía que se predijera la existencia de un nuevo planeta hasta entonces desconocido en nuestro sistema solar, o sea, un planeta X también en su momento, justamente basándose en irregularidades observadas en la órbita del último planeta conocido a la fecha. Y tampoco sería la primera vez que la búsqueda de dicho planeta X terminara, en efecto, con el descubrimiento de un nuevo planeta, miembro legítimo del sistema solar. Así pues, Percival Lowell se concentró con un denuedo fervoroso en el esfuerzo por encontrar el planeta X, hasta que, se dice en parte producto de agotamiento debido a dicho esfuerzo mismo, la muerte lo encontró a él repentinamente en 1916. La búsqueda del planeta X desde el observatorio Lowell fue abandonada a la desaparición de su fundador. Mientras, como suele ser frecuente en las familias ricas, sus descendientes se peleaban por la herencia. Pero a los pocos años sucedió algo extraordinario con esa aventura. Si no lo sabes y quieres enterarte de lo que pasó en el observatorio Lowell, y sobre todo lo que pasó después de eso que pasó, te invito a que veas el resto de los episodios de esta serie. Ya hablamos de la búsqueda de lo que se llamó en su tiempo el planeta X, y específicamente de que en eso estaba el observatorio astronómico Lowell de Flagstaff, Arizona, cuando nacía el siglo XX. El señor Percival Lowell trataba de emular el modo en cómo se descubrió el planeta Neptuno alrededor de medio siglo atrás, cuando a fuerza de puras matemáticas el señor Urbain Le Verrier predijo dónde se descubriría dicho planeta por las anomalías observadas en la órbita de Urano. Percival Lowell también estudió anomalías observadas en el movimiento de Neptuno, el octavo y último planeta de nuestro sistema solar que se conocía en su época, y cuya órbita en efecto no parecía obedecer exactamente a la fórmula de Isaac Newton. Los que siguen este canal digital se acordarán de nuestra serie titulada Los números, invento o descubrimiento, donde hablamos de Le Verrier, el astrónomo francés del siglo XIX, quien, aplicando exclusivamente su poder de cálculo y las mismas matemáticas de Newton, fue capaz de indicar con solo un error de menos de un 1% el lugar donde debía estar otro planeta que explicara gravitacionalmente la mencionada anomalía en la órbita de Urano. Y así fue como se descubrió el planeta Neptuno. Pues poco después, en efecto, astrónomos armados de telescopios hurgaron el espacio señalado por Le Verrier y corroboraron la existencia del planeta, el que apareció casi exactamente por donde el astrónomo había dicho que aparecería. Una proeza parecida intentó Lowell sin éxito hasta su muerte, desde que concluyó que las irregularidades, entonces todavía no explicadas en la órbita de Neptuno y otras,
debían obedecer a la presencia de un noveno planeta, un gigante gaseoso, según calculó, localizado más allá de su órbita. El observatorio retomó la búsqueda del planeta X. Se dice que en parte para desviar la atención sobre la debacle de los canales de Marte, que resultaba ya embarazosa. Y en 1930, en efecto, localizó un punto borroso, casi imperceptible, incluso a los telescopios astronómicos de la época. Para que tengamos una idea de lo tenue que era el cuerpo descubierto, pensemos en que su capacidad para reflejar la luz, lo que en la ciencia óptica se llama el albedo de un objeto, está en el orden de los de otros objetos cercanos que se han descubierto posteriormente, y es solo del 4%. Esto equivale al albedo de un pedazo de carbón mineral, con el agravante de que, en palabras del divulgador científico Bill Bryson, estos pedazos de carbón están a cerca de 4.000 millones de millas de nosotros. Pero el cuerpo descubierto era definitivamente errante contra el fondo estelar de la galaxia, por lo que el observatorio anunció que dicho cuerpo, más allá de la órbita de Neptuno, era efectivamente un planeta, y que era específicamente el planeta X que buscaban. El objeto fue llamado Plutón, o sea, Pluto. Se dice en parte porque las primeras dos letras de este nombre del dios romano del infierno eran las mismas iniciales de Percival Lowell. A decir verdad, desde el principio las credenciales de Plutón como planeta fueron dudosas y controversiales, y continuaron siéndolo durante el resto del siglo XX, a pesar de la fanfarria con que se anunció su descubrimiento casi milagroso y se anunció su designación como el primer planeta descubierto desde el suelo de los Estados Unidos. Para empezar, el hallazgo fue de por sí anticlimático, es decir, no satisfizo expectativas, pues no fue el gigante gaseoso predicho por Lowell, sino lo que ya se veía como una simple bola de hielo, y además extraordinariamente pequeño, se diría diminuto en comparación al resto de los planetas conocidos. En realidad, el tamaño de Plutón, en vez de ser comparable al del resto de los planetas, es de hecho más bien comparable al de los satélites de los planetas. De hecho, es más pequeño que la Luna y que otros 6 satélites de otros planetas en nuestro sistema solar. ¿Quieres saber qué otras características hacían a Plutón sospechoso de no ser un verdadero planeta? Pues te invito a ver el próximo episodio de esta serie. Hola, bienvenidos en Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy concluimos nuestra serie El orgullo, el prejuicio y Pluto. La euforia y la exaltación en el observatorio Lowell, producida por el descubrimiento de Plutón en la década anterior a la Segunda Guerra Mundial, fue sin duda alimentada no solo con la expectativa creada por la llamada búsqueda del planeta X y por el notable esfuerzo y precisión que tomó tal descubrimiento, sino porque el mismo constituyó un potente bálsamo para el orgullo herido del nombre Lowell y una reivindicación del prestigio de su observatorio, luego de la bochornosa historia de los canales construidos por los marcianos. El orgullo con que los seguidores de Lowell levantaron este estandarte, sin embargo, tuvo mucho de soberbio y malsano, pues ignoró nuevamente de forma prejuiciada las legítimas dudas y objeciones que desde el principio fueron levantadas al interior de la comunidad científica sobre la legitimidad de la categorización de Plutón en el sistema solar. Se entiende lo difícil que pudo haber sido entonces para observadores sobrios llamar la atención sobre dichas dudas y objeciones en el medio de la ola de entusiasmo popular por el descubrimiento, que tuvo su obvio tinte de orgullo nacionalista por la asociación de Estados Unidos con el mismo, al punto de que hasta el señor Walt Disney añadió un no menos potente componente sentimental cuando en el mismo año 1930, poco después del descubrimiento de Plutón, creó un nuevo personaje animado que llamó justamente Pluto y que rápidamente capturó el corazón de millones. Pero no solo las dudas y las objeciones, sino también las evidencias en contra de la designación de Plutón como planeta, lo que hicieron fue crecer y acumularse en los años subsecuentes.
Una en particular dio pie a un conjunto de nuevas especulaciones fundadas. El descubrimiento en 1978, justamente en el mismo Flagstaff, Arizona, pero en otro observatorio, de un satélite de Plutón, parecido en tamaño al planeta mismo. Con el descubrimiento de un cuerpo tan similar, los astrónomos empezaron a pensar que quizá Plutón no era sino el objeto más grande hasta ahora descubierto en esa zona de pequeños desechos galácticos conocida como el cinturón Kuiper, el que, al igual que el cinturón de asteroides localizado entre las órbitas de Marte y Júpiter, está poblado por miles de millones de objetos parecidos. Ver en la gráfica una representación del cinturón Kuiper con la órbita de Plutón excéntrica y dislocada completamente del plano del resto de órbitas planetarias en nuestro sistema solar. Se sabe que el cinturón Kuiper, en los confines del sistema, es donde se originan muchos de los mencionados pequeños cuerpos de órbitas excéntricas que de cuando en cuando se acercan al Sol y luego desaparecen por décadas o siglos, los cometas. En este caso, los de periodo o ciclo corto, como el Halley. Y los astrónomos también razonaron que habría motivos para esperar que, conforme la observación astronómica continuara progresando, se descubrirían otras esferas de hielo parecidas e incluso más grandes en la misma región del espacio. Pues dicho y hecho, luego de que el señor Christie descubriera el satélite de Plutón, diversos astrónomos comenzaron a explorar más atentamente dicha región del cosmos, y en efecto, tan temprano como para diciembre de 2002 ya habían localizado 600 nuevos objetos similares, llamados transneptúnicos, o sea, que se localizan más allá de la órbita de Neptuno. A la fecha se conocen unos 25.000 de estos pequeños objetos, ¿no?, de algo más de 100 kilómetros de diámetro, tan cercanos y parecidos a Plutón que los astrónomos ahora llaman plutinos. Al cabo y lamentablemente en desmedro de la memoria de Lowell, en 2006 la ciencia decidió cambiar la categoría de Plutón de planeta a planeta enano o planetoide. Quizás solo el más grande de los muchos plutinos que hasta ahora han sido descubiertos en o cerca del cinturón Kuiper. ¿Te gustan los temas que tratamos en este canal digital en castellano llano? Pues si es así, te invito a ver nuestras próximas series y otros contenidos, y a que apoyes, compartas y te suscribas con nosotros en la dirección que aparece en pantalla, donde podrás encontrar todas las conferencias. Mientras tanto, amigos remotos, apreciemos nuestra capacidad para aprender lo que aún no sabemos y que hoy ustedes y yo quizá sabemos un poquito más. Hasta la próxima.